Y otro aplauso anticipado para Zanoletti y su expediente. Sí. Expediente Z, honestidad brutal. Hoy es diferente. He hecho la preescucha y os va a sorprender, Juanjo Zanoletti, porque además dedica a una figura almeriense su expediente Z esta semana. Así que, Juanjo, cuando quieras. Hoy voy a recordar al autor nacido en Almería más popular, probablemente de la historia, y que aquellos con una edad a partir de los 40 es seguro que han leído alguna de sus obras. Y además me voy a centrar en la última serie de su carrera, una obra maestra que no debe quedar en el olvido. Hablamos de José García Soler. De niño se trasladó a Barcelona, donde hizo su carrera como autor de cómics. Probablemente de no haber salido de Almería no hubiera tenido carrera. Pero no abandonó nunca sus lazos con Almería, y la prueba es la gran exposición que se le dedicó en la ciudad en 1979, aunque Barcelona ya le había dedicado antes 9 exposiciones. Aunque trabajó como historietista para editoriales como Roma, Ferma o Toray, fue en Vilmar donde hizo la mayor parte de su carrera, primero ilustrando obras propias y luego escribiendo para otros autores. Fue su trabajo como caricaturista político para la revista Interview lo que le daría fama y prestigio. Aunque hubiera trabajado antes para series de gran renombre como Hazañas del Oeste, Terror Gráfico, Scorpion, Pánico, Macabro, Infinitum 2000, además de un sinfín de títulos y series de género western. En los 80 trabajó más como guionista que como ilustrador, y prácticamente el mayor número de trabajos lo hizo para el estudio Beaumont, empresa de servicio que trabajó para editoriales como Fer y Grijalbo, especializada en la adaptación de series de televisión. José García Soler fue quien adaptó series como Mazinger Z, Érase una vez el hombre, Rui el pequeño Cid, La batalla de los planetas o Banner y Flappy. A comienzos de los 80 realizó su último trabajo, y probablemente el más redondo de todos. El sello Forum compró los derechos editoriales del Coyote a los herederos de José Mallorquí. Por una parte, quería reeditar las novelas completas del personaje y también publicar cómics. Sin embargo, contempló que la obra de Batet había quedado anticuada y era imposible que con ella se pudiera captar al lector de entonces. De modo que Forum quiso lanzar una nueva serie encargando a Antonio Martín que se hiciera cargo. Sin embargo, el presupuesto que le habían dado era muy pequeño y con él era difícil encontrar a un dibujante a la altura de Batet. Por ejemplo, entre otros, Román de la Fuente no aceptó el encargo. Frente al fracaso de poner en marcha la serie, Forum se la encargó a un estudio externo, que cobraba por historieta dibujada, un precio fijo que se mantendría durante toda la serie. De este modo, Forum puso en marcha 2 colecciones, una popular, el habitual comic book en grapa, en blanco y negro y con pocas páginas, y otra de lujo, con álbumes estándar a color y de 48 páginas que recopilaba esa etapa del comic book. Los creadores que se encargaron de la serie fueron Julio Bosch en el dibujo, José María Villalta en el color y José García Soler en el guión. Las novelas reeditadas tuvieron un gran éxito, sin embargo, la nueva serie del Coyote fracasó estrepitosamente. Antonio Martín estaba convencido de que si hubiera habido presupuesto y contratado la primera opción que tenía, el Coyote hubiera renacido. No sabemos cómo hubiera sido el Coyote de Antonio Martín, pero el equipo creativo por el que apostó finalmente Forum ofreció un trabajo muy superior al clásico de Batet, con un dibujo a la altura, con un color que le da otra dimensión y un guión infinitamente por encima de la serie clásica, con la calidad suficiente para captar a todos los lectores. Probablemente el lector de entonces no apostó por el Coyote por encontrar que se trataba de un personaje caduco y no por la calidad de la serie, que era magnífica. El primer álbum de la serie, Nació un mito, adaptaba la primera de las novelas que se publicó en 1944 y relataba la llegada del personaje. En 2 páginas el autor contextualiza al lector la situación política social de la California de 1846. El ejército de los Estados Unidos invade la región y comienza un periodo de ocupación y una lucha cultural por convertir a la población en verdaderos estadounidenses. El general Clark gobierna la región y su primera orden es la expropiación de las tierras a los indígenas. El autor también tiene que contextualizar el papel de España en California, y si hasta ahora se narran los hechos con precisión, en este aspecto es más flexible, y culpabilizan a Iturbide, que se coronó emperador de California, el culpable de que en California se alzara la revolución contra España. Luego se presenta al protagonista, a César Echagüe, que frente a todos es un aristócrata afeminado y cuando hace del Coyote un valiente que lucha contra el ejército de ocupación.
Está claro que la influencia del zorro es potente, solamente que el coyote está más cerca del género western, es más precisa históricamente y España sale mejor parada. Pero todos los personajes son análogos a los personajes del coyote, incluso la relación entre ellos. Después de las presentaciones que se hacen rápidas y efectivas, se entra de lleno en una historia que es puro western con todos sus elementos: duelos, salones, giros de guión, desiertos, prisiones o romanticismo, y con una visión distinta: los mexicanos son los buenos y los yanquis los malos. Es lo mejor que se hizo en cómic de El Coyote, que no tuvo aceptación en su época, fuera porque se consideró una obra caduca o porque la competencia fue brutal y llegó tarde. Sin embargo, la serie nunca se reeditó y las siguientes generaciones no tuvieron oportunidad de descubrirla, y hoy sus autores, como los álbumes, se hicieron 8, son totalmente desconocidos entre los nuevos lectores. Es un cliché decirlo, pero si el personaje fuera norteamericano no hubiera dejado de reeditarse. Ahí está el ejemplo del zorro, que recientemente tuvo una reedición. Sin embargo, no sabemos el por qué no se ha reeditado, si por falta de interés de las editoriales, de los consumidores o de los licenciatarios. A saber, Expediente Z, Zanonetti, poniendo casi el broche José García Soler, el recuerdo, ¿no? ¿Algún folio tenemos a mano para el expediente? No sé, para completarlo. Que yo siempre he pensado que este hombre almeriense era un autor de la revista TVO y ahora me he enterado que era del personaje de... Trata de arrancarlo. Que sí, que le tengo mucho aprecio a ese hombre. Sí, señor. Nos sumamos a ese aprecio. Javier. Que me ha encantado el expediente Z haciendo patria almeriense. Sí, señor. Como debe ser, además. Pues estamos abrochando el Planeta Duna 723, el último de la primavera y el primero del verano, porque para los oyentes del domingo, pues ya es verano, claro. Y naturalmente, para los de iVoox, pues a saber, dependiendo de, pues es verano, otoño, primavera.